Buen día, ¿cómo amanecieron? Espero que estén todos bien. Ayer tuvimos una clase de materia de lo que es el sistema de prevención, de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y también proliferación de armas de destrucción masiva. Y en grandes rasgos hablamos básicamente de cuestiones que tienen que ver con antecedentes internacionales, las convenciones internacionales, organismos internacionales intergubernamentales y el marco jurídico referencial que es la ley 1015. Bueno, hablamos sobre la expresión lavado de activos, ¿verdad? Que empieza a utilizarse, o lavado de dinero, mejor dicho, en forma ya masiva a principios del siglo XX, ¿verdad? Que buscaba disfrazar este tipo de prácticas, usar actividades pantallas, ¿verdad? Intento de ingresar al sistema financiero, ocultar y diversificar, que es básicamente los antecedentes, ¿verdad? Sí, 67 años antes de Cristo ya tenían con la piratería, el tema de las guaridas, ¿verdad? Para ocultar, en este caso, víveres y tratar de acogotar a las poblaciones. Se hablaban de los refugios financieros ya en la parte moderna, en esta etapa. Y bueno, hablamos del caso famoso de Al Capone, ¿verdad? Eh, la necesidad justamente de precautelar el sistema financiero ya en los años 80, ¿verdad? Hace necesario la regulación justamente de este tipo de actividades basado en Basilea. También el tema de cuándo aparece el Grupo de Acción Financiera Internacional, ya a inicios de los 90, en donde presentan las primeras 40 recomendaciones de Gafi. ¿Qué es la CEPRELAT? Una unidad técnica autónoma, ¿verdad? Que justamente tiene la función de aplicar esta ley 1015 y sus modificatorias. Organismo técnico y una autoridad de aplicación de estas normativas. También, gracias a la modificación del año 2009, en su artículo 27, dispone que la CEPRELAT es la unidad de inteligencia financiera de la República del Paraguay. ¿Quiénes son los sujetos obligados que están bajo el control directo, porque es supervisión natural? ¿Quiénes son los sujetos que tienen una supervisión natural? ¿Y cuál es la misión de esta unidad de inteligencia financiera? La reducción del riesgo inherente a la exposición del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo del sector financiero y otros sectores de la economía nacional. Por eso siempre les digo a la gente, hay un riesgo inherente del lavado de dinero. Identificación de los riesgos, porque en el artículo 1, en este caso la recomendación 1 de Gafi, habla justamente de la evaluación riesgo país y también los sujetos obligados deben de hacer sus propias evaluaciones de riesgo. Y en ese aspecto, entonces, es tener el riesgo inherente y en base a ese riesgo inherente de lavado, clasificar en alto, medio, bajo, 1, 2, 3, para posteriormente ver las etapas o el tipo de diligencia y conocimiento del cliente que vamos a aplicar, ver los factores mitigantes para finalmente ver cómo queda el riesgo residual, que como dice acá es reducir el riesgo de exposición al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo del sector financiero y otros sectores de la economía nacional. Bueno, este también es muy importante, este gráfico. ¿Por qué? Porque acá nos muestra 4 partes de este proceso. Por un lado, los sujetos obligados, que son los que generan los reportes. Por el otro lado está justamente la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la CEPRELAT, y después ya entramos en una etapa investigativa, a otro nivel ya no administrativo, que es el Ministerio Público, y finalmente un juez penal de garantía, que la idea es va tras las rejas y sacar de circuito a este tipo de delincuentes. Bueno, se toma conocimiento de básicamente esta ley, la segunda ley que modifica la 1015, donde le dan una estructura, ¿verdad?, a la CEPRELAT. Acá lo que interesa a nosotros como sujetos obligados, como oficiales de cumplimiento, como auditores, son estas dos áreas. Por un lado, la Dirección General de Análisis Financiero, que a su vez tiene 2 áreas vitales: Dirección de Registro y Evaluación y Dirección de Análisis y Procesamiento de Datos, donde llegan los ROS que generamos a través del CIRO.
También la Dirección General de Normas y Supervisión, que tiene dos áreas centrales, y la Dirección de Normas, las que elaboran todas las resoluciones que solemos verificar o que solemos aplicar como sujetos obligados, y la Dirección de Supervisión, donde están las personas que son las que se acercan a los sujetos obligados dependiendo del momento, o con quienes tenemos algún tipo de comunicación telefónica o vía correo electrónico. Están los requisitos para inscribirse, persona física, persona jurídica, las calificaciones, ¿verdad? Lista roja, lista negra, gris oscurecida, lista gris, las consecuencias de esas clasificaciones. Hablamos también sobre todo este tema de la evaluación nacional de riesgo del año 2013 al 2016. Hoy hay una nueva evaluación nacional de riesgos que se está empezando a realizar en los diferentes sectores. Evidentemente, esta evaluación nacional nos llevó a identificar tres factores de riesgos en cuanto a la evaluación nacional de riesgo país: amenazas, vulnerabilidades y las consecuencias de que ellas emanan. Del lado de las amenazas, los grupos armados, los narcotraficantes, los contrabandistas, los que están dentro de la piratería, etcétera. Por el otro lado, la vulnerabilidad, que se clasificó en ese estudio en ese momento, y creo que sí hasta hoy: la educación como talón de Aquiles, la pobreza y la informalidad, y las consecuencias que generan obviamente en la sociedad, en la economía. Habla de los objetivos que tiene justamente gracias a esta evaluación nacional de riesgo, que es el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo de la República del Paraguay y sus acciones. Se habla de las amenazas, ¿verdad? En ese aspecto, este estudio, que es del año 2013 al 2016, hace referencia a que Paraguay es un gran productor de marihuana de buena calidad y un país de triangulación de la cocaína, por ejemplo. Bueno, habla de las vulnerabilidades, habla de las recomendaciones, que lo estuvimos viendo justamente ayer, y hablamos también de las convenciones. O sea, acá el tema del orden es estándares internacionales, las convenciones que Paraguay ha suscrito en su momento, que hablamos de Viena, de Palermo, de Mérida, ¿verdad? Todas estas convenciones fueron auspiciadas por las Naciones Unidas, que lo que busca es la cooperación transnacional, o sea, contra este delito transnacional, que todos los países puedan trabajar en forma mancomunada, porque evidentemente esto va, en cierta manera, va contra las bases de la sociedad, porque ataca a los jóvenes, ¿verdad? Y también a la sociedad desde el punto de vista económico. Entonces, hablamos también de las convenciones, ¿verdad? Que es muy importante, los años que se dieron, que trataron, por ejemplo, la Convención de Palermo, habla de la contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, o sea, qué es lo que se tenía que hacer en ese momento, ¿verdad? Hay una convención de Mérida, en México, ¿verdad? Que justamente también hace referencia a tratar de fortalecer todas las medidas para combatir de forma eficaz y eficiente todo lo que implica la corrupción, porque están estos delitos. En un principio, el blanqueo de capitales era la corrupción del Estado, o sea, el presupuesto del Estado que pasaba a manos privadas, básicamente asolapando obras o algún tipo de proyectos y recibiendo dádivas por usar su poder, ¿verdad?, para conceder esas obras. También hablamos del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, que es un tema central hoy. Y la otra etapa es la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, hablamos sobre estos temas el día de ayer, que es la primera clase también para oficiales de cumplimiento, y vimos también lo que son los organismos internacionales, el Gafi, que es un organismo muy poderoso mundialmente, como dice acá, y bueno, es el que trata de regular en el mundo justamente este tráfico internacional de estupefacientes, narcotráfico, etcétera, y va regulando a través de buenas prácticas, a través de estándares y recomendaciones que se dan en los países que son miembros plenos, como también hay organizaciones como Gafilat, que también es un miembro pleno de Gafi, en el cual Paraguay está asociado. Estas son las 40 recomendaciones, que la última es de febrero del 2012, de una versión creo que del 2018, que es la más actualizada. ¿Sí? Hablábamos de Gafilat, cuál es la función,
cuándo fue creado, ¿verdad? Y justamente siempre buscando aplicar los estándares de Gafi en materia de la prevención, ¿verdad? Del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación, la proliferación de armas de destrucción masiva, que es lo que preocupa hoy, ¿verdad? Las evaluaciones, el grupo Edmond, quienes lo componen, las Naciones Unidas, ¿verdad? Consejo de Seguridad, justamente una de las listas provienen de la Organización de Naciones Unidas, de su Consejo de Seguridad, el GELABEC, ¿verdad? Que también son un grupo de expertos contra el lavado de activos, el OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que regula otros temas desde el punto de vista de las empresas en materia de lo que es la fiscalidad internacional, los precios de transferencia, etc. El BID, ¿verdad? Lo importante, esto también son organizaciones que están por debajo del Gafi y que tienen obviamente su importancia en la República del Paraguay, ¿verdad? También hablamos del Banco Mundial, ¿verdad? Cuándo fue, perdón, del Fondo Monetario Internacional, cuándo fue creado, por cómo se origina este Fondo Monetario, que es el Banco Central de los bancos centrales, ¿sí? Y así. Entonces fuimos hablando de este tipo de organizaciones y su impacto, obviamente, del Banco Mundial. Bueno, entonces, esta fue una clase más en materia de lo que, en la formación de oficiales de cumplimiento, de auditores, para ver y hablar con ellos sobre, primeramente, antecedentes para poder ir entrando luego en los informes, en los reportes, en las señales de alerta, en las metodologías de evaluación de riesgos, etcétera. Así es que les dejo este material para que puedan también tener una idea de lo que estuvimos hablando. Si les interesa, pueden llamar al 0994-315-169. Así es que estamos siempre dispuestos a cooperar con los colegas. Así es que espero que tengan un buen día, feliz jornada para todos. Y bueno, les esperamos a ustedes para puedan aportar sus materiales, también puedan aportar sus informaciones en este canal de Telegram. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.